Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Listo, ahí estamos. Perfecto. Bueno, buenas noches. Este es Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha y de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. Hoy tenemos el honor de contar con el profesor Luis Greco, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Alexander von Humboldt de Berlín y sin duda uno de los analistas más importantes del mundo y que se diga del ámbito hispanoamericano. Muchas gracias, Luis, por atender esta entrevista. Realmente es un gran honor el poder contar contigo y el que nos puedas ilustrar con tus conocimientos. Muchas gracias, Ramiro. Es un gusto reverte ahora solo virtualmente, pero creo que es la manera más segura de uno se puede rever en estos días tan conturbados. Es un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias. Bueno, Luis es, como dije, catedrático de una universidad alemana, discípulo de los profesores Ben Schunemann y Klaus Roxin, y esto a propósito lo digo porque, de hecho, entiendo que la próxima edición del magnífico tratado del profesor Klaus Roxin sale contigo como coautor, es decir, Roxin Greco, ¿es así, verdad? Así lo es, y estoy muy feliz porque he escuchado del editorial, parece que faltan poquísimas semanas para que el libro salga. Hoy mismo yo escribí, creo que el último email importante con el texto de la cuarta capa para que, creo que el libro se imprime en los próximos días y estará disponible, parece que el 17 de mayo estará disponible, parece. Escuché. Increíble, me parece genial y además un honor como latinoamericano que un hermano, un amigo sea un coautor de una obra tan importante, porque no se puede hablar del derecho penal del siglo XX y del siglo XXI sin hablar de Roxin. Sin duda uno de los penalistas más importantes, si no el más importante a nivel mundial, y bueno, el que tú ahora seas el coautor de su tratado, pues eso es un honor para todos nosotros. Pero cuéntanos, ¿qué se viene de nuevo en esta edición? Mira, la verdad es que yo intenté ser bastante respetuoso, ¿se dice así? Sí, Ajá. porque el tratado fue escrito no como obra de juventud de Roxin. Roxin lo ha escrito muchas décadas, siempre produciendo artículos, testando sus teorías nuevas, y poco a poco el libro se escribió a lo largo de algunas décadas. Entonces mi idea fundamental fue mantener las bases, aunque yo tenga una opinión diversa en lo que se refiere a las bases, a los fundamentos. Esto se queda igual. En la mayor parte estoy de acuerdo, pero en los pocos puntos en que no estoy de acuerdo, intenté mantener la armonía de la concepción fundamental de la obra. Y en puntos que son menos centrales o puntos de actualización, ahí se ve más un poco se ve un poco más de mi personalidad. Fue un poco esto mi abordaje. Y algunas ideas mías que no... que son nuevas y son introducidas en la tercera persona, así como Greco, la opinión de Greco es así, pero otras ideas que yo sé que Roxin puede
puede aceptar como suyas, estas son defendidas como nuestras. Él ha tenido la oportunidad de mirar todo, miró una buena parte, pero no miró todo que he escrito. Entonces, sí, fue mi actitud general. Y de puntos nuevos hay varias. La discusión sobre el bien jurídico pasó un montón de cosas en los últimos 15 años. La última edición fue de 2006. Son 15 años prácticamente de literatura, jurisprudencia y discusión que había que tener en cuenta. Y entonces, el bien jurídico pasó muchas cosas, en la dogmática de la imputación objetiva pasó muchas cosas, el dolo también, las causas de justificación, algunas cosas, especialmente consentimiento hipotético, o en la parte de la culpabilidad hubo nuevas discusiones también sobre los derribo de aviones, o problemas así, todos ellos ahora están tratados y en la edición anterior ellos prácticamente no aparecían. Súper interesante. Bueno, abordemos un poco los temas puntuales. Sobre el dolo, por ejemplo. ¿Cuál es el nuevo enfoque que le dan ustedes ahora? Sí. En la edición anterior, Roxin defendía una teoría que ella defiende desde los años 60 de que el dolo es decisión contra el bien jurídico. Y yo personalmente tengo una simpatía por una teoría puramente cognitiva, una teoría que no... ¿Se puede eliminar la voluntad del elemento volitivo del dolo? Así, yo personalmente así lo creo y así lo he escrito también en un artículo que incluso fue publicado en Colombia, en la revista de Lea Fitch, se llama Dolo sin voluntad. Pero aquí fue un punto interesante porque yo sé que Roxin es alguien que defiende una teoría volitiva del dolo y que no tiene, y esto para él es fundamental. Entonces aquí yo no cambié, yo dejé el libro con una teoría volitiva. Pero desde tu perspectiva, sin la voluntad, ¿cómo diferenciamos el dolo de la culpa? Así, a mí me parece que la diferencia puede ser hecha con base en la intensidad del peligro representado. Así, un poco como lo propone Puppe. Esto me convence bastante. Si una persona representa un peligro muy grande, muy intenso, actúa dolosamente. Si representa un peligro menos intenso, actuaría con culpa. Pero no es esta la teoría que está defendida en el manual, porque el manual es principalmente el manual de Roxin. Y entonces yo intenté mostrar cómo su teoría se puede reflexionar, así puede explicar bien y orientar bien la jurisprudencia, teniendo en cuenta hay unas 80 decisiones más o menos nuevas sobre el dolo de matar desde el 2005 hasta ahora. Y yo intenté tener en cuenta esto todo y poner así armonizar un poco esta jurisprudencia toda que es muy interesante y muy rica de detalles fácticos. Y un caso también muy importante de los últimos años, que está siendo muy discutido en el plan del dolo, es el problema de los que conducen muy rápidamente, hacen carreras de coches ilegales y con accidentes. Si en este caso hay dolo de matar o no, y sobre esto también he discutido bastante en el libro. Y a mí me parece que el normal es que no haya dolo de matar, pero en algunos casos sí lo puede haber. Bueno, pero sin la voluntad, ¿cómo lo explicas? Sería porque ¿en qué casos la intensidad sería suficiente como para que se la impute a título de dolo y en qué casos para que solamente a título de culpa con representación? Así, ahora en mi opinión personal, no la opinión que está en Roxin Greco, a mí me parecería el siguiente. Si uno conduce de tal manera que un observador externo tiene que decir que alguien que conduce así quiere matar, esto es lo que hace a alguien que quiere matar, entonces yo diría que si el autor sabe que así actúa, él, aunque no lo quiera como individuo, una persona racional en su lugar iría a querer matar, entonces esto sería un caso de dolo. Así, no me parece que la voluntad del individuo debería importar. Lo que debería sí importar es una voluntad de un individuo racional en su lugar. Sería esta la idea. Pero no es esto que está defendido en el manual. Porque... No, está claro que es tu posición, sí. No, está claro que es tu posición personal y yo tuve el gusto de leer ese artículo en la revista de la EAFIT.
del dolo sin voluntad. De hecho, ahora mismo estamos trabajando con mi equipo de investigadores sobre el tema del dolo, porque hace 2 meses tuvimos en Ecuador una reforma al Código Orgánico Integral Penal, entre las cuales se reforma la concepción del dolo, pero se incluye conocimiento y voluntad, es decir, hay elemento cognitivo y volitivo dentro de la definición. En Alemania, la definición de dolo no contiene esos elementos, ¿no? No, en Alemania no hay una definición legal de dolo. Hay solo un dispositivo sobre el error de tipo, que dice que el error, el que no conozca los elementos constitutivos del tipo legal, actúa sin dolo, es más o menos esto. Es el único dispositivo que hay en la ley, del cual entonces se puede derivar que dolo necesita de conocimiento mínimamente, pero no mucho más que esto. Y el gran problema de la voluntad es, a mí me parece que son 2, y esto está explicado mejor en el artículo que te mencioné. Ahora no tengo todo más tan exacto en la cabeza, pero el gran problema es que, uno, esta voluntad es algo que del punto de vista pragmático, forense, de probatorio, es muy difícil de capturar, de probar. El conocimiento uno prueba, pero la voluntad, ¿cómo la vas a probar? El individuo siempre puede decir, no, pero esto yo no quería. Pero el problema fundamental, me parece, está en que no veo una razón para tratar de forma diversa. Si 2 hacen la misma cosa y saben que la conducta es igualmente peligrosa, no veo razón para tratar mejor el que quiere que se pase algo malo de ahí en relación con que él no lo quiere. No veo una razón para esto. Si uno, en el artículo doy el ejemplo de un tipo que quiere violar a una mujer y él la estrangula y un otro, pero él la quiere violar después, entonces no quiere que ella muera. Pero hay un otro que hace la misma cosa que él y a él le da igual si la mujer muere. Yo no veo cómo tratar el segundo de forma más grave como homicidio doloso do que el primero, solo porque el primero quiere que él aún se quede viva para hacerle algo quizás peor. Entonces, yo veo que si los 2 hacen la misma cosa y tienen conciencia de los mismos factores fundamentadores de un riesgo elevado, estos 2 deberían recibir el mismo tratamiento. Y una voluntad, yo no veo que para mí es importante desde el punto de vista moral, sí, pero desde el punto de vista jurídico no lo debería ser. Y el argumento mejor está en el artículo. Claro, nosotros como tenemos una definición de dolo, ahí tendríamos un problema por principio de legalidad. Porque, claro. Es verdad. Pero en Brasil también hay una definición de dolo y a mí me parece que aun cuando el legislador hable de voluntad, se puede decir que esta voluntad es una voluntad en sentido no psicológico, sino normativo, en el sentido de que una persona racional lo hubiera querido, no el individuo concreto, sino la persona racional. Entonces, como dices, ahora si sales a la calle quieres coger el coronavirus, es un poco así. No lo quieres en sentido psicológico, pero tienes que aceptarlo. Es clarísima tu explicación, como siempre, Luis. Bueno, vamos ahora a un receso y volvemos en el segundo bloque para hablar un poco sobre imputación objetiva y algo sobre, si te parece, autoría también, porque uno de los grandes aportes, por supuesto, de Roxin ha sido sus teorías sobre la autoría. Regresamos en un momento. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Volvemos con Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha y de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador.
Hoy tenemos un invitado muy especial. Nos ha hecho el honor de aceptar esta entrevista el doctor Luis Greco, profesor de Derecho, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Alexander von Humboldt de Berlín. Luis, volvamos un poco al tema de la nueva edición del Roxin Greco. ¿Qué cambios se incorpora en materia de imputación objetiva? Dicho así muy rápido. Yo sé que es un tema muy complejo, como para explicarlo en video y en pocos minutos, pero una cosa así muy general. Sí, en primer lugar, yo diría, he cambiado bastante en la teoría de la causalidad. He aceptado una nueva teoría de causalidad que es defendida, que fue desarrollada especialmente por Puppe, llamada la teoría de la condición mínima suficiente. Esto, explicarlo aquí llevaría muy lejos, pero sí, a mí me parece que esta teoría es correcta y resuelve varios problemas de forma muy elegante, como principalmente el problema de las decisiones colegiadas, decisiones de gremios en empresas y cosas así. Y después hay varios casos nuevos interesantes en la jurisprudencia alemana, especialmente casos que tienen que ver con contribuciones de la víctima, autopuestas en peligro, heteropuestas en peligro, casos que ponen algunos nuevos desafíos de la teoría de la imputación objetiva, a pensar la idea de los conocimientos superiores del hombre detrás. Y todo esto fue recepcionado y fue discutido en el libro. Y así por último también hay un caso nuevo muy interesante que se ha muy discutido en Alemania, que es el caso de la manipulación de las listas de los trasplantes de órganos. Hay una cola de personas esperando para recibir un hígado, y las personas para entrar en la cola tienen que cumplir ciertos criterios, especialmente de urgencia de recepción del órgano. Y algunos médicos han puesto sus pacientes como más urgentes, como más necesitados del órgano do que deberían, para que ese paciente pasara en la frente de otros. Y surgió el problema entonces de si los pacientes que están atrás, que fueron pasados para atrás, si se puede imputar al médico algún homicidio, por ejemplo, de estos pacientes, de alguien que no recibió el órgano. Tú ni siquiera sabes quién es. Y es muy difícil el problema. Y la jurisprudencia no condenó en este caso por homicidio, ni siquiera por tentativa. Y mi opinión aquí es un poco más punitiva, vamos a decir así. Yo creo que muy probablemente habría tentativa, al menos una tentativa de homicidio en relación a algún paciente que nadie conoce. Un poco así, no sabe quién murió, pero alguien murió. Sí. Claro, bueno, sí, es un tema como para debatirse mucho, sí. ¿No? Se puede haber una tentativa de homicidio a alguien que no se puede determinar quién. Sí, pero mira, esto no es una cosa tan rara así. Y si tú tienes 20 personas en el agua se ahogando, yo tengo una boya en la mano para salvar una persona, y tú me matas, o tú me quitas la boya, tú mataste uno de los 20, pero no sabes cuál. Sí, es bastante, sí, es como para debatirse mucho. Sí. De verdad que espero ser de los primeros en tener el Roxin Greco, porque la verdad estoy muy interesado de todos estos cambios, sí. Todas estas nuevas incorporaciones que van a dar mucho que debatir. Bueno, Roxin se ha pasado la vida dando mucho que debatir, porque de hecho su aportación, por ejemplo, en materia de autoría por dominio de organización, tú te acordarás que se negó una revista muy importante alemana de publicarla, porque les parecía como muy, no sé si muy innovador, muy revolucionario, o muy, no encuentro la palabra, pero claro, era una propuesta teórica sobre autoría que daba la vuelta a toda la construcción sobre autoría y participación, y que iba a tener además consecuencias político-criminales muy fuertes. Sí. Y eso fue en la década de los 60. Sí, exactamente. Sí, pero la autoría y participación aún no está tratada en este tratado. Está en volumen 2. Y lo que yo he concluido ahora fue el volumen 1, y el volumen 2
estoy empezando a trabajar en él ahora y está haciendo justamente la autoría y participación. Y aquí también es impresionante que Roxin, que ya está, año que viene, hace sus 90 años, aún está pensando cosas nuevas y fundamentales. Ahora creó una nueva forma de autoría, la autoría por declaraciones, delitos de declaración, que serían delitos como la sonegación fiscal o las injurias y cosas así. Él dice que a quien se le imputa la declaración, por ejemplo, el jefe que dicta el email que el secretario envía, es autor, y no el secretario, que es el último que actúa y que es quien tiene el dominio del mail. Él es quien clica en el ordenador para enviar el mail. El dominio del hecho está con el secretario, pero el autor de las injurias es el jefe. Y Roxin piensa que esto es una nueva forma de autoría para este grupo de delitos que se realizan con declaraciones personales. Me parece una idea interesante. No estoy de todo seguro si está correcta, pero me parece bastante interesante y resuelve algunos problemas de difícil resolución dogmática, hay que decirlo. Pensar. Sí, un tema polémico. Vi algunas críticas, tanto de Roxin como tuyas, a la decisión del Tribunal Supremo Brasilero sobre el caso Mensalao, por ejemplo. Sí, sí. Hablando de autoría y participación. En específico recuerdo dos críticas tuyas. Una, que era una muy fuerte, que decías que en un tribunal tan alto, de un país tan importante como Brasil, no puede confundir autoría por dominio del hecho con autoría por dominio de organización y utilizar los términos indistintamente, como si fueran lo mismo. Sí, sí. Esto es un problema, pero te diría que el principal problema es confundir que en derecho penal solo hay responsabilidad por lo que uno hace o omite, y no por una posición que uno ocupa. Derecho penal es un derecho de responsabilidad por comportamientos, por acciones o omisiones. Y el dominio de organización tal cual fue entendido por un tiempo en Brasil, pero ahora creo que esto se cambió. La jurisprudencia creo que se corrigió bien. La plantearon. Así, mi impresión hoy es que la cosa mejoró mucho, que los jueces brasileños están haciendo el esfuerzo de tener en cuenta las críticas que reciben y tiene una postura de bastante humildad, que es una cosa bastante ejemplar, me parece, que muchos poderes judiciales de otros países quizás no hubieran tenido. Y están corrigiendo. Pero por veces se veía así, es decir, uno es jefe, entonces tiene dominio de todo, entonces realiza el tipo y tiene dolo. Este es el error. Es decir, que porque uno es jefe, uno mató o uno corrompió. Lastimosamente nosotros en el Ecuador tenemos en el artículo que define la autoría una forma de autoría que es justamente por posición de mando. Y claro, eso hace difícil, digamos, ¿no? O complica el tema de la aplicación. Entiendo que este cambio se produjo en 2014 y entiendo que el legislador estaba pensando en la teoría de autoría por dominio de organización de Roxin, pero claro, lo pensó mal y solamente puso la posición de mando. Entonces, claro, en Ecuador, una condena por posición de mando satisface el principio de legalidad, pero iría en contra de la teoría. Ustedes, y corrígeme si estoy equivocado, ustedes en los temas, y digo ustedes, es decir, la escuela de Roxin, ¿considera que en los temas de corrupción, al ser una infracción de deber, deberían responder como autores directos y no a través de la autoría por dominio de organización? Es así, ¿verdad? Mira, los delitos de corrupción pasiva son delitos especiales, entonces son en principio delitos de deber. Pero habría que ver quién viola el deber de no aceptar dádivas. Normalmente los delitos de cohecho pasivo son definidos como aceptar una dádiva, alguna cosa así. ¿Quién practica esta conducta de aceptar la dádiva, aunque no sea para sí? Este va a ser el autor. Y el superior que sabe que el de abajo acepta una dádiva, si él tiene algún deber o que ordena si él ordena,
él ordena que el de abajo acepte la dádiva. Esto es un poco... Probablemente, aquí yo ya no sé, sinceramente, pero que sería punible o como autor o como instigador o como esto no habrá duda. En el final, lo que es importante también tener en cuenta, esto yo siempre decía en relación a la jurisprudencia de Brasil, es que la alternativa a la teoría del dominio del hecho no es la no punición, o mejor, la teoría del dominio del hecho no castiga más lo que castigaría sin la teoría, porque sin la teoría del dominio del hecho tendrías muy probablemente una instigación y todo. Alguien que dominio del hecho es siempre un dominio por un comportamiento, por una acción, y esta acción tienes que tener, y esta acción no es nunca es solo la posición que va a fundamentar la responsabilidad. Siempre tendrás la posición y alguna otra cosa más, como un no evitar, por ejemplo. El mínimo, una omisión con una posición de garante. Tal vez este dispositivo del Código Ecuatoriano, que yo no conozco, podría interpretar como un reconocimiento de los delitos omisivos impropios, de una forma más... Lo que pasa es que en 2014 se expidió un nuevo Código Penal, Código Orgánico Integral Penal se llama, y entre los errores múltiples que se cometieron, uno de ellos fue justamente la definición de la autoría, y entre las formas de definición de la autoría se establece una autoría por posición de mando. Y claro, esto contraviene, desde mi punto de vista, los principios básicos del derecho penal. Así que, bueno, pero bueno. Volviendo al tema del libro, en materia de omisión, ¿se mantiene la posición que ha defendido Roxin hasta ahora o no? Sí, Ramiro, el primer volumen solo es el delito comisivo doloso y el delito imprudente. Y ahí termina. La autoría, okay. La omisión, la tentativa, está tratado en volumen 2. Y aquí habrá cosas nuevas también, pero solo en 2-3 años. Principalmente cosas sobre la responsabilidad del dueño de la empresa y cosas así, unos tratadores muy interesantes que también han sido acompañados por Roxin, la discusión del compliance officer y todo. Pero esto estará en el libro de después. Sí. Bueno, Luis, el tiempo lastimosamente es nuestro peor enemigo aquí en televisión. Ha sido un gustazo haber podido conversar contigo, aunque sea por esta vía. Ojalá la próxima vez podamos hacerlo personalmente, como siempre lo hemos hecho. Y podamos tenerte por acá, por Ecuador. Tú sabes que hay unas clases pendientes tuyas en la maestría de Derecho Penal de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central, así que estamos pendientes de tu visita. Un fuerte abrazo a la distancia y que todo para ti y tu familia. Gracias, Ramiro. Y te deseo entonces también mucha salud, mucho ánimo en este momento difícil. Y a todos que nos escuchan, muchas gracias por su atención, por su interés, que se queden todos que permanezcan todos con salud. Y esto va a pasar. Un abrazo y nos vemos en Berlín o en Quito. Muy brevemente. Un abrazo, Ramiro. Abrazo, gracias. Chao. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.